Estimados oyentes, en un programa precedente tratamos el tema de cómo se tramita un proyecto de ley. Para los que no escucharon ese episodio, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube de El Abogado los Escucha. Precisamente esto es lo que está sucediendo esta semana en el Senado de la República. El proyecto de ley de la reforma al sistema educativo en Colombia inició su trámite en la Cámara de Representantes y después de su aprobación en esta honorable corporación pasó a la Comisión Primera del Senado de la República, en la cual el gobierno, representado por la ministra de Educación, los senadores de la bancada de gobierno y los de la oposición, para que la reforma no fuera hundida, hicieron un acuerdo. Este acuerdo consistió en que el proyecto de ley original se le realizaría unas enmiendas. FECODE, el sindicato de maestros más grande del país, entró en paro nacional por inconformidades con el proyecto, justo por los acuerdos que hubo entre el gobierno y la oposición. FECODE sostiene que debe modificarse la enmienda o en su defecto retirar el proyecto. La oposición dice que ellos están cumpliendo el acuerdo y que si el proyecto se hunde, es el gobierno, el pacto histórico y FECODE quienes deben asumir la responsabilidad política por esto. El reportero Vizcaya, del Abogado los Escucha, entrevistó a la licenciada Dinora Duarte, presidenta de la Asociación de Educadores del Meta ADEN, quien manifestó lo siguiente. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, el paro lo convoca la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, a raíz de un cambio sorpresivo que hubo en el trámite de la Ley Estatutaria de Educación, a la cual le apostó FECODE desde el comienzo, pero infortunadamente la semana anterior se hace un acuerdo en la Comisión Primera del Senado donde se introducen algunos cambios bajo la figura de una enmienda, donde se proponen artículos que son bastante regresivos, tanto para la financiación de la educación pública como para el mismo magisterio. Por eso nosotros acatamos el llamado de FECODE y estamos hoy movilizándonos en las calles y lo estaremos haciendo en próximos días hacia Bogotá. ¿Qué esperan? ¿Reverso de lo propuesto? ¿Nuevas propuestas o en su defecto qué? Bueno, la idea es que se puedan eliminar esa enmienda, que se hunda esa enmienda. Nosotros sí le apostamos, reitero, a la ley estatutaria, pero no con ese mico que se le metió allí, digámoslo así. Y en últimas, pues si no se puede salvar, pues última instancia que el gobierno la retire, pero que en todo caso no se permita que con el dinero público se vaya a financiar la educación privada, en el entendido de que nosotros no nos oponemos a la educación privada, nos oponemos es a que los dineros públicos sirvan para financiar entidades privadas, deben ser para financiar lo público y también para que se garantice la estabilidad laboral del magisterio, porque con nuevas figuras y con una nueva propuesta de evaluación en la que según los resultados de las pruebas censales que hagan los estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional, se mida el desempeño de los maestros, lo cual es oprobioso porque las condiciones que generan los resultados de la evaluación de los estudiantes no están solamente controladas por el maestro, también hay otras variables que no están en dominio de él y pueden afectar entonces negativamente el ejercicio magisterial. ¿Cuál es el contexto del educador en Colombia, para sí o para no, divididos o no están divididos? Bueno, el magisterio en la actualidad está dividido en dos estatutos, no por decisión de los maestros, sino por imposición que hubo hace muchos años a raíz del acto legislativo 01 del año 2001, que dio creación a la ley 715 y por ende al estatuto 1278. Los nuevos maestros son vinculados en condiciones muy diferentes a como veníamos vinculados los maestros antiguos, digámoslo así, a través del decreto ley 2277. En la actualidad los maestros nuevos tienen que presentar evaluación de ingreso, tienen que hacerse evaluación en el periodo de prueba y anualmente también son evaluados por los superiores inmediatos en la evaluación de desempeño que tiene como cualquier empleado público. Entonces no es cierto que a los maestros no se le evalúa. Adicionalmente, las pocas veces que han podido ascender ha sido también a través de evaluaciones. Entonces, pretender otra nueva evaluación para el magisterio sería terrible. El país educador se ha movilizado.
En todo el país están a lo mismo, lo que está pasando en Villavicencio hoy. ¿Para largo o esto tiene fin cuándo? La huelga como tal anunciada por FECODE. Bueno, nosotros aspiramos que esto se resuelva, ojalá más tardar el próximo lunes, cuando la plenaria del Senado determine el futuro de esa enmienda, que nosotros estamos pidiendo obviamente que se hunda. Pero pues ojalá que sea en ese momento, para que no se tenga que seguir más ese trámite, sino que se retire. Si se aprobara sería catastrófico, entonces eso ya nos veríamos abocados a nuevas situaciones. Pero esperamos y confiamos en la sabiduría tanto de la ministra de Educación como de los mismos congresistas que entiendan el clamor del magisterio de la población colombiana. También el reportero Vizcaya del abogado Los Escucha entrevistó al ejecutivo de la CUT seccional Meta, el señor Timoteo Romero, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, y que manifestó lo siguiente. Hoy desde la CUT Nacional vengo aquí hoy a acompañar a FECODE y a ADEN en concreto, y al sindicato del SENA y a ASPU, sindicato de la universidad, porque resulta que las centrales obreras, FECODE, pasamos una propuesta para que la educación en Colombia sea un derecho fundamental, como la vida, digámoslo así, que todos los colombianos tengamos derecho a ingresar a la educación, no como ahora que el que tiene se educa y el que no, no. En resumen, eso era lo que queríamos. Resulta que el 20 vence ya la legislatura para aprobar la ley. Y cuando nos dimos cuenta fue que hace 4 días le metieron 7 orangutanes donde voltean toda la ponencia. En lugar de ser una educación fundamental, lo decretan como un derecho esencial. Acuérdate de ese término cuando la pelea de los pilotos de ACTAC, que volvieron esencial la aviación. ¿Para qué? Para invalidar la huelga de los pilotos. Quieren volver a la educación esencial, no fundamental, para castrar a FECODE y que no pueda volver a hacer paro, porque saben de la capacidad de FECODE que paraliza a la nación a veces cuando se suman los estudiantes y padres de familia. Hoy este paro es inmenso, pero resulta que cuando se suman los estudiantes y los padres de familia, ha desbordado como ríos de agua las calles. Entonces, ¿qué estamos exigiendo? Básicamente que hay artículos que vuelven a privatizar la educación pública, a volverla un negocio. Crean los bonos, esos que tú te vas a una institución de garaje y el padre de familia ya puede meter su hijo. No, nosotros decimos la plata del Estado debe ser para las instituciones públicas. Y de paso nos quita una serie de derechos a los educadores. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que retiren esa ley. Y entonces o lo hace el Congreso o le estamos solicitando al presidente, que fue apoyado en gran parte por trabajadores, eso lo sabe todo el mundo, que en consecuencia con eso nos colabore y retire ese proyecto, o si no FECODE y todos los maestros y quienes apoyamos las causas vamos a estar aquí hasta cuando nos toque. Finalmente el presidente es el que puede decidir sí o no. En última instancia sí. Si la cosa se enreda en el Congreso y no hay una fórmula jurídica para quitar esos micos o retirar desde el Congreso la reforma, tú que conoces de eso como periodista, la única opción sería que el presidente, cuando le llega la ley, no la firme, o sea, lo que llaman no la sancione. Entonces casi que esto está en manos del presidente, que fue apoyado en gran parte, reitero, por esta masa de trabajadores y que están esperando su intervención o de su bancada para retirar o esos artículos o retirar toda la propuesta de reforma de educación. Y si nos toca volverla a pasar, que quede bien hecha, pues se vuelve a pasar. Y si el presidente dice sí, ¿puede ser el siguiente camino a la Corte Constitucional? Pues nosotros confiamos más en las decisiones políticas. Yo particularmente que conozco, esto lo debería hacer. Los mismos que aprobaron eso, que es el Congreso, debería echar atrás eso, o el presidente, que es el jefe de una de las bancadas que hizo mayoría allí. Pero ya dejarlo a la Corte Constitucional a mí me parecería que sería evadir la responsabilidad y uno no sabe qué va a fallar la Corte Constitucional, puede que incluso hasta valide esos artículos. ¿Están divididos dentro del conglomerado que se llama Pacto Histórico? Creo que esto los pone en problemas y pues ojalá reaccionen positivamente. Me acaban de informar algunos dirigentes que acaban de pasar una nueva ponencia
alternativa, digámoslo, frente a esos puntos problemáticos, bueno, esa podía ser una solución y una unidad de esa bancada. Mi pregunta es, las otras dos bancadas que aprobaron con el pacto histórico esto, que fue la de Vargas Lleras y la de Uribe, ¿tienen mayoría? Porque si tienen mayoría, no van a dejar pasar la propuesta del pacto histórico. Conclusión, ¿cuál va a quedar? La que ya está aprobada. Entonces, en ese enredo estamos. Lo único que solicitamos del Congreso y del Gobierno es que cualquiera que sea la vía, por favor retiren esos puntos, retire ese proyecto porque es lesivo contra la educación pública colombiana y es lesivo contra los intereses de los trabajadores, de la conquista que hicimos hace 30 años con la Ley General de Educación, con la Ley 60 de competencias, que es para que la educación tenga más plata, para que pueda brindar más educación, y con el Estatuto Docente 2277, que también fue luchado en las calles. Esas tres leyes prácticamente, yo diría, se irían a la basura con nada más, con estas enmiendas. Entonces reitero a nombre del Magisterio y como dirigente nacional del Magisterio en la CUT, hoy desde aquí, desde este rincón tan lindo que es el Meta, decirle a esas bancadas y al gobierno que lo más inteligente, lo más sano y lo más político es que retiren esos puntos o retiren ese proyecto. 1:38 en el país. Usted está paralizado escuchando. El abogado los escucha, que del tema sí sabe.